Se dice que el papel del Joker no solo lo interpretó, sino que lo consumió llevándolo a un abismo del que nunca regresó. Pero ¿y si la verdad fuera aún más sombría, oculta bajo el velo de una narrativa conveniente? ¿Y si los demonios que lo acecharon no eran solo los del personaje, sino ecos de una lucha mucho más profunda, personal y silenciosa que el mundo apenas llegó a vislumbrar? La historia oficial es un mero esbozo, una silueta pálida de lo que realmente ocurrió en los últimos días de un genio torturado. Hay secretos que se susurran en los rincones oscuros de Hollywood, verdades que la industria preferiría mantener enterradas, y una certeza inquietante que el brillo de una estrella a veces es tan intenso que amenaza con devorar todo a su paso, incluyendo al propio astro. Heath Ledger no fue solo un actor. Fue un meteoro que cruzó el firmamento cinematográfico dejando una estela imborrable, pero también una pregunta sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente desató esa oscuridad final? Su muerte no fue solo una tragedia accidental. Fue el epílogo de una batalla interna, una inmersión en la psique humana, que lo llevó más allá del punto de no retorno. Esta es la historia no contada, el eco de los últimos días de un Joker que el mundo creyó conocer. La oscuridad del Joker de Heath Ledger no fue solo una actuación magistral. Fue para muchos un presagio, una inmersión tan profunda que dicen borró las líneas entre el hombre y el monstruo, dejando tras de sí un vacío incomprensible. Su muerte tan repentina y enigmática no hizo más que alimentar la leyenda, la de un artista devorado por su propia creación, un sacrificio en el altar del arte que dejó a todos preguntándose si el precio de la genialidad era en ocasiones la propia vida. Pero antes de la sombra hubo luz, un talento deslumbrante que emergió de las costas australianas. Heathcliff Andrew Ledger nació en Perth en 1979, un alma libre con una pasión innata por la actuación que lo llevó a abandonar la escuela a los 17 años para perseguir un sueño en Sydney. No era el típico galán de Hollywood. Su encanto residía en una autenticidad cruda, una mirada penetrante y una sonrisa que podía ser tanto traviesa como melancólica. Desde sus primeros papeles en series de televisión australianas hasta su salto a la pantalla grande con películas como 10 Things I Hate About You, Heath demostró una versatilidad que lo diferenciaba de sus contemporáneos. No se conformaba con ser un ídolo adolescente, anhelaba la profundidad, la complejidad. En cada rol, desde el caballero medieval en A Knight's Tale hasta el vaquero atormentado en Brokeback Mountain, buscaba la verdad del personaje, una inmersión que a menudo lo llevaba a los límites de su propia psique. Brokeback Mountain fue un punto de inflexión, una actuación que le valió una nominación al Oscar y cimentó su reputación como un actor serio capaz de transmitir emociones con una sutileza desgarradora. Pero más allá de los reflectores, Heath era un hombre reservado, un artista que valoraba su privacidad, un padre devoto para su hija Matilda, fruto de su relación con la actriz Michelle Williams. Su vida personal, aunque a menudo bajo el escrutinio de los tabloides, parecía arraigada en una búsqueda de normalidad, un contrapunto a la vorágine de la fama. Sin embargo, la industria, implacable en su demanda de nuevas estrellas y narrativas, siempre acechaba. Y luego llegó la llamada, la oferta que cambiaría no solo su carrera, sino quizás su destino, el papel del Joker en The Dark Knight, de Christopher Nolan. El anuncio fue recibido con escepticismo, incluso con burla. ¿Cómo podría el joven actor australiano, conocido por sus papeles románticos y dramáticos, encarnar a uno de los villanos más icónicos y psicóticos de la historia del cómic? Especialmente después de la memorable interpretación de Jack Nicholson. Pero Heath no era de los que se amedrentan. Vio en el Joker no solo un personaje, sino un desafío, una oportunidad para explorar las profundidades de la maldad humana, la anarquía pura y el caos. La preparación fue legendaria. Se recluyó durante semanas en un hotel de Londres, sumergiéndose en el personaje, experimentando con voces, risas, posturas. Llevaba un diario del Joker, un compendio de sus pensamientos más oscuros, dibujos y recortes de prensa que alimentaban la psique del payaso criminal. Hablaba de la soledad, de la falta de sueño, de la dificultad para apagar al personaje una vez que la cámara dejaba de rodar.
La inmersión era total, una metamorfosis perturbadora que lo transformó física y mentalmente. Desde el primer día de rodaje, la transformación fue palpable. El Joker de Heath Ledger no era un simple villano. Era una fuerza de la naturaleza, una encarnación del miedo y la locura que dejó perplejos incluso a sus compañeros de reparto. Christian Bale, quien interpretó a Batman, relató cómo Heath lo empujaba a ir más allá, a confrontar la oscuridad que el personaje de Batman representaba. La actuación era tan visceral, tan auténtica, que se rumoreaba que el equipo de producción se sentía genuinamente incómodo en su presencia. La película se convirtió en su pináculo, la obra que lo elevó al estatus de leyenda. Pero este ascenso meteórico vino acompañado de una caída silenciosa. La intensidad del Joker comenzó a cobrarle factura. Los informes hablaban de insomnio crónico, de noches en las que apenas dormía 2 horas, de la necesidad de medicamentos para conciliar el sueño y luego otros para despertar. La línea entre el actor y el personaje se difuminaba peligrosamente. Su relación con Michelle Williams, la madre de su hija, se deterioró bajo el peso de la fama, la presión y quizás la sombra del Joker. La separación fue dolorosa, pública, y añadió una capa más de angustia a su ya frágil estado. La presión mediática era incesante, los paparazzi, una plaga constante invadiendo su escasa privacidad. El clímax de su carrera, la aclamación universal por su Joker, coincidió con el punto más bajo de su vida personal. Tras finalizar el rodaje, Heath intentó desvincularse del personaje de esa oscuridad que lo había consumido. Se embarcó en otros proyectos buscando refugio en nuevos roles, pero el eco del Joker parecía perseguirlo. La batalla contra el insomnio se intensificó, llevándolo a depender cada vez más de una peligrosa mezcla de medicamentos recetados. Los días posteriores al Joker fueron un lento descenso, una lucha por recuperar la normalidad que se le escapaba de las manos. Detrás de la inigualable interpretación, se escondían verdades aún más crudas. Heath en entrevistas confesó la lucha contra el insomnio, mencionando que a menudo tomaba Ambien, y que aún así su mente seguía activa, atormentada por los pensamientos del Joker. «Mi cuerpo está agotado, pero mi mente sigue corriendo», dijo en una ocasión, una frase que hoy resuena con una trágica premonición. Amigos y colegas notaron un cambio en él. Ya no era el mismo Heath despreocupado y enérgico de antes. Había una sombra en sus ojos, una inquietud constante. La separación de Michelle Williams y la distancia de su hija Matilda lo afectaron profundamente, exacerbando su vulnerabilidad. Los reportes de su creciente dependencia a los medicamentos recetados, no solo para dormir, sino también para la ansiedad y el dolor, comenzaron a circular en círculos íntimos. La presión de ser un padre soltero, de mantener una fachada de normalidad mientras lidiaba con el peso de su genio y sus demonios internos, era abrumadora. La noche del 22 de enero de 2008, el mundo se detuvo. Heath Ledger fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. La noticia impactó como un rayo. La causa oficial de su muerte, según el informe forense, fue una intoxicación aguda por la combinación de varios medicamentos recetados: oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam y alprazolam y doxilamina. No fue un suicidio, sino una sobredosis accidental, una trágica concatenación de circunstancias. Pero para muchos, la explicación oficial se sintió insuficiente, una simplificación de una tragedia mucho más compleja. ¿Fue el Joker el catalizador? ¿O fue simplemente la gota que colmó el vaso en una vida ya marcada por la sensibilidad extrema y la búsqueda de perfección artística? La prensa se volcó en especulaciones enjuiciando la cultura de Hollywood, que empuja a los artistas a los límites, o la facilidad con la que se acceden a los medicamentos. La verdad, sin embargo, era mucho más personal y multifacética. Heath, en su afán por la autenticidad, había abierto una puerta a una oscuridad de la que le resultó imposible salir completamente ileso. Su muerte se convirtió en un sombrío recordatorio de los peligros de la inmersión total en el arte, un sacrificio que, aunque no intencional, dejó una huella imborrable. El Joker de Heath Ledger trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Póstumamente, su interpretación fue galardonada con un Oscar, un Globo de Oro
y un BAFTA entre otros, consolidando su lugar en el panteón de los grandes actores. Pero estos reconocimientos, aunque merecidos, llegaron con un sabor agridulce, un recordatorio constante de lo que se perdió. Su legado no es solo el de un actor brillante, sino el de un artista que se atrevió a explorar los rincones más oscuros de la psique humana, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Para el público, su muerte se convirtió en un mito, alimentando la idea del actor maldito o del genio torturado. ¿Fue el Joker una maldición o una bendición? ¿Un papel que lo llevó a la cima o lo empujó al abismo? La percepción pública oscila entre la admiración por su audacia artística y la tristeza por una vida truncada demasiado pronto. Hay quienes creen que la intensidad del personaje lo consumió, mientras que otros argumentan que sus luchas personales eran preexistentes y que el papel simplemente coincidió con un periodo de vulnerabilidad extrema. Las incógnitas persisten, los qué pasaría si se ciernen sobre su memoria. ¿Qué otras obras maestras nos habría regalado? ¿Cómo habría evolucionado su carrera, su vida? La ausencia de respuestas definitivas solo intensifica el misterio que rodea sus últimos días, dejando un vacío que ninguna explicación puede llenar por completo. Su legado es un tapiz tejido con hilos de genialidad y tragedia, un recordatorio de la fragilidad del espíritu humano frente a las presiones del arte y la vida. ¿Acaso el arte tiene un precio tan alto que a veces exige el alma misma de quien lo crea? ¿O fue simplemente una serie de trágicas coincidencias que convergieron en una noche fatídica, arrebatándonos a un talento irrepetible? Heath Ledger se fue, pero su espíritu, su risa macabra y su mirada perturbadora como el Joker perduran. No es solo una actuación. Es un eco, una advertencia, una obra de arte que se siente viva incluso después de que su creador se haya desvanecido. Nos dejó un testamento cinematográfico, una interpretación que sigue siendo estudiada, admirada y temida. Su muerte, aunque accidental, se convirtió en parte de la leyenda, un capítulo final en la historia de un hombre que se atrevió a mirar al abismo y encontró una verdad que pocos pueden soportar. Las sombras que lo acecharon en sus últimos días, el insomnio implacable, la soledad disfrazada de éxito, la búsqueda desesperada de paz, son un recordatorio sombrío de que detrás de cada ícono hay un ser humano vulnerable y complejo. No hay respuestas fáciles, solo la persistente sensación de una pérdida inmensurable. Heath Ledger nos dejó con el Joker, y el Joker de alguna manera se lo llevó consigo, dejando al mundo con una obra maestra y un enigma eterno. Y así la leyenda del Joker que nadie conoció realmente vive inmortalizada en la pantalla, pero para siempre envuelta en el velo de una tragedia incomprensible.